Tengo una palabra que he titulado "En el Señor está mi confianza y mi esperanza". Vamos ya directamente a leer el versículo que tengo como fundamento para esta prédica. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Ya se va a sentar. Isaías 41, 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Precioso Dios, aquí delante de ti, Señor, rendidos, siempre anhelando, Señor, que tu palabra penetre en nuestras vidas. Espíritu Santo, tú que lo ordenas todo, nuestro corazón está dispuesto. Sana, restaura, liberta, precioso Dios, a todo aquel que anhele ser sano, ser restaurado, ser libre. Llévate toda distracción, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Todo adormecimiento espiritual, en el nombre de Jesús, se va. Y nuestro corazón dispuesto para ti, precioso Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Tome asiento. En el Señor está mi confianza y mi esperanza. Qué bonito suena decirlo, ¿verdad? Y este versículo me dice no temer, no desmayar. Tenemos un Dios que nos ayuda, que nos sostiene. Por lo tanto, confiamos y esperamos en Dios. Qué bonito suena. Y ese hermano, esa persona, parece un santo cuando dice eso. Gloria a Dios. Ahora, ¿verdaderamente es así? Por la palabra de Dios sí, pero por nuestra boca, ¿confiamos y esperamos en Dios? No temas, no desmayes. Hay una promesa de Dios ahí, de ayuda y de sostenernos. Pero ¿cuántas veces andamos de retiro del miedo? Yo no me he desmayado, pero cerquita he estado. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros cosas que parecieran que ese versículo como que se me engavetó? Dios nos promete en su palabra paz en medio de tantas situaciones, de tantas tormentas. Dios nos promete eso. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Aquí hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Paz. ¿Y cuántas tormentas atravesamos? Pero, ¿y esta promesa dónde queda? Pasamos por muchas cosas difíciles, pero la Biblia dice que el Señor me va a librar de toda opresión. Amén, ¿verdad?
Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los librará el Señor. Pero ¿y por qué hay veces estamos entrampados, como ahogados, casi muriendo? ¿Se ha preguntado eso? Nuestra dependencia debe estar ahí. ¿Dónde ahí, pastor? En conocerle, en amarle, obedecerle. Si le conoces, le vas a amar. Si le amas, le vas a obedecer. Y es cierto, sí es cierto, que hay cansancio a veces. Hay fatiga, agotamiento. Pero aprendamos algo. La Biblia dice que el Señor me va a dar fuerzas. O sea, ¿cuántas promesas hay en su palabra de fortaleza en nuestras vidas? Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! ¿Cómo suena tan buenísimo eso? Pero ¿por qué hay veces el cansancio no nos deja mover? La fatiga, el agotamiento, sin fuerzas. Lo del mundo es temporal y engañoso. Busca desenfocarte de lo eterno y lo verdadero. Ahora, si lo del mundo está desenmascarado ya, es temporal y engañoso lo que el mundo ofrece, ¿por qué le das tantas oportunidades? El mundo te falla y te falla. Y mucha gente ahí, y lo más terrible, cristianos que conocen las promesas de Dios, que las han leído 501 veces. ¿Por qué le das tantas oportunidades a que el mundo te siga fregando la vida? Usted sabe que es así. ¿Por qué permitimos tanto esto? Es importante, es necesario, es urgente que aprendamos a confiar en Dios, que nos determinemos, que rompamos con el mundo y vayamos tras el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. No hay otra forma. Mire, hay situaciones en nuestras vidas que si no interviene Dios, no te va a ayudar nadie. ¿Te has dado cuenta? Extranjeros, 4 o 5 años en una ciudad. Tu bolsillo, igual o peor. Tu salud, ni hablemos. Tu familia, ni hablemos. Bueno, hablemos pues, después del servicio. ¿Por qué? Porque si no es el Señor que interviene en tu vida, nadie te va a poder ayudar. Pero insistimos en que oportunidades al mundo, que el mundo te desenfoque, que te saque, que el sistema haga contigo lo que quiera. Te destruyó la familia, te destruye la economía, te destruye tu fe. Y ahí, ¿te has dado cuenta de eso? Terrible. Mira, peor que un fanático de los Tiburones de La Guaira. No voy a meterme con ningún equipo aquí. Bueno, los dos van bien. Peor que un fanático de Sport Boys.
Ustedes no saben lo que es. Algunos. ¿Por qué le damos tantas oportunidades a que el mundo nos fregue la vida? La palabra de Dios dice en Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oye, el versículo es bonito. Hermosísimo, claro que sí, pero tenemos que pedirle a Dios que se nos revele ese versículo, y Dios te lo revela y tú mirando para otro lado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ese es el versículo preferido de las abuelas para los nietos cuando están pequeñitos. El Señor, de Él vienen las fuerzas para esforzarnos, de Él viene. Nosotros por nuestra cuenta nada tenemos. Ahora, si es del Señor que vienen las fuerzas, ¿por qué ponemos distancia con Él? Él valora nuestras vidas. Tú eres valiente por un valor que viene a tu vida. Pero sin el Señor estuviésemos temblando todo el tiempo. La valentía a nosotros viene de un valor que se suma a tu vida por conocer a Cristo. No hay otra forma. Él nos escogió, nos llamó, Él va a estar con nosotros, según lo prometido en ese pasaje bíblico. Él va a estar con nosotros. O sea, con Dios es que tú puedes. Sin Dios no puede. ¿Por qué la gente insiste? Pastor, deme una palabra. Bueno, y hay más de uno que son medio sinvergüenzas. Sí, y le dan una palabra a una persona, algo que Dios no dijo. Dios no lo dijo. Pero la gente es así. Y allá el otro que en vez de buscar la Biblia para que sea Dios que le dé una palabra, se meta por lo menos un bibliazo en la cabeza. No, dame una palabra. Son capaces de ir a decirle a un borracho de la esquina, deme una palabra. Lea Biblia. Ahí está la palabra. Y la gente camina sin Dios. Y por eso que vemos toda esta situación. ¿Sabe qué es lo terrible? Que muchas de esas personas conocieron de Dios. Después que se van a un país y que ya han cometido 500,000 errores, pastor, ore por mí. Oye, si no oras tú por ti, yo tengo que orar por ti. Bueno, la Biblia me lo pide, pero el primer interesado tienes que ser tú. Hay promesas en la palabra de que el Señor te va a dar fuerzas, de que el Señor va a colocar en ti valor. Oye, pero haz tu parte tú, tienes que hacerla. ¿Por qué? Porque hay un mundo, hay un sistema que te va a devorar, te va a destruir. El apóstol Pablo nos enseña con respecto a esto. Hay un pasaje bíblico, hay un versículo que yo le pregunto aquí a ustedes. Le vamos a brindar el almuerzo al que me diga un versículo de memoria. Yo le aseguro que la mitad de la congregación me va a nombrar ese versículo. Pero veamos el contexto del versículo. Vamos a oír varios versículos. Vamos a ver si usted sabe a qué versículo me refiero. Vamos a oír lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia,
en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ha oído ese versículo? ¿Te lo sabes? Ahí está el versículo de los más conocidos de la Biblia, el 4:13. Es un principio cristiano. El creer que Cristo todo lo puede y por lo tanto yo voy a poder porque creo en mi Señor Jesucristo, es un principio cristiano. No es una frase motivadora. No es una frase conveniente que meto ahí de relleno. No, señor. No es cualquier frase, es poder de Dios, es Cristo revelado a nuestras vidas por el Espíritu Santo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Lima y hasta lo último de la tierra. Es por el Espíritu Santo, poder de Dios que se nos revela. El poder de Dios se te tiene que revelar. Si no, no vas a conocer el poder de Dios. Poder para vivir en la voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo escribe, lo enseña. Sin él, Pablo está refiriendo ahí, sin Cristo no lo va a lograr, así se esfuerce, no lo va a lograr. En escasez o en abundancia. Se nos enseña que cuando llegamos a los caminos del Señor es pura abundancia, manos llenas, y abundancia y requete abundancia. Oye, Pablo será la excepción. Escasez, dice ahí. Él había aprendido, o aprende por las buenas o por las buenas. Saciado con hambre. Cosa brava aprender con hambre, ¿oyó? Teniendo o no. Porque teniendo que es sabroso, véngase que tengo flor. Los venezolanos conocen de eso. Pablo está mostrando ahí, ¿ok? Voy a depender de quien tiene el poder, de quien me fortalece. Voy a amar a mi Señor por encima de cualquier dificultad, de golpes, de latigazos, de injurias, de humillaciones, de traiciones, de cárcel. Pablo, cuando escribe eso, estaba preso, golpeado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos naufragios? ¿Cuántas situaciones? Y él dice, voy a amar a mi Señor por encima de todas estas cosas. El Espíritu Santo nos guía. Y ahí entendemos, porque hay que entender. El entendimiento viene por la palabra y viene por la fe. Una persona puede haber estudiado en los mejores institutos, pero sin fe no va a entender. Nosotros debemos tener una relación con nuestro Señor Jesucristo por la palabra y en fe. Y ahí vamos a ir entendiendo. A algunos les lleva 20, 30 años entender una frase, pero entiende antes de partir de la tierra. Y el Espíritu Santo nos guía, ahí entendemos, ahí
empezamos a confiar y a esperar. Confiar y esperar en el Señor. Contentos. Contentos. O sea, estamos hablando de lo que Pablo está enseñando en Filipenses 4. Contentos, contentamiento. Yo me contento así sea comiendo arrocito con huevo. ¿Sí? Mire, si los zapatos se nos rompieron, gloria a Dios. Hay señal de que vendrán otros zapatos. Que ya aquellos no viven más. Yo confío y espero en mi Señor. Es contento por Él y para Él. O sea, esa es la vida del cristiano. Estoy hablando del pueblo de Dios. En escasez o en abundancia. En cualquier situación. Ahora, Pablo era un creyente contento. Esa es una de sus características. Contento, contentamiento. O sea, el cristiano debe ser contento o debe estar contento. Habían unos filósofos en los tiempos de Pablo, incluso en los tiempos de Jesús. Desde antes de Jesús estaban estos filósofos llamados los estoicos. Estaban en Atenas, pero estaban también en Asia. Asia es hoy Turquía. Asia, Turquía sería el Imperio Otomano. Llegó a ser muy poderoso en la tierra. La cultura que dominaba el mundo era la cultura griega. Y en algunos sectores los romanos. Y estos estoicos tenían unas creencias que podían confundir a la persona. Ellos trabajaban lo material por encima de lo espiritual, pero ya van a ver de qué forma. Lo espiritual no era muy tomado en cuenta por ellos, aunque parecía que todo se basaba en lo material, pero ya les voy a explicar algunas cosas. Hablaban de Dios, pero en lo mental humano, no en lo espiritual. Y se basaban en una libertad por sí mismos. ¿Cómo concebían la vida ellos? Tenían una base para visualizar la vida. ¿Sabe cuál era la base de ellos? Contentamiento. Bueno, hay estoicos por el mundo. Contentamiento. Y usted podrá decir, pastor, igual al apóstol Pablo. Igual a los cristianos. Ellos les gustaba y trabajaban la independencia, la autosuficiencia. Esto perseguían ellos como meta suprema. O sea, era lo que buscaban totalmente en la vida. Buscaban alcanzar la autosuficiencia. Ellos decían no necesitar a nadie para ser feliz. Ser independientes de todo y en todo. Con tal de tenerme yo, me basta. Era una filosofía de vida
Interesante. Claro que sí, interesante. Oye, que solamente necesites de ti mismo para estar contento y estar bien. Interesante. La pregunta es, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego yo ahí? Ellos proponían un método. Someterse. Si quieres ser autosuficiente, tienes que someterte. ¿A qué, pastor? ¿Se parece a los cristianos? ¿Someternos a Dios? No. Ahí voy. Ellos trabajaban 3 cosas en su vida. ¿Por qué es importante que usted me atienda a esto de los estoicos? Porque hoy está presente esos estoicos y están presentes en el pueblo cristiano. Cuidado, y usted es un estoico. Ellos trabajaban 3 cosas. La primera, eliminar, refrenar los deseos que la persona pudiera tener. Tú tenías que refrenarlos hasta eliminar los deseos. O sea, desear poco, no tener mucho, ahí comenzabas. Eso era lo que ellos enseñaban. Ellos tenían una escuela que la daban en las puertas de la ciudad. Entonces, desea poco, no tengas mucho. No es aumentar, es disminuir. O sea, ellos confundían a la gente con esto, confundían a los cristianos. Le decían a una persona, mira, lo mejor para ti es que desees poco, que no tengas mucho. Sócrates, ¿han oído de Sócrates? Sócrates era uno de los abanderados estoicos y él decía que el hombre más rico del mundo es el que desea menos. Tenían cositas interesantes estos locos. Ahora, como cristianos, analicemos esto primero que ellos tenían. O sea, le estaban diciendo a sus discípulos, no desees cosas. Si quieres que te vaya bien, desea poco, hasta eliminar de ti los deseos. ¡Wow! Lo segundo que ellos trabajaban era refrenar hasta eliminar las emociones. O sea, era reprimirlas adentro de mí, mis emociones, hasta que ya no estén. Que no te importe nada ni nadie. No le deja a nadie nada, no recibas de nadie nada. O sea, como no le das a nadie nada, no esperes. Hay que cumplir años, no esperes nada porque tú no le das nada a nadie. Aprende a ignorar a la gente. Aislarte. Estoy hablando de lo que ellos enseñaban. Aprende a ignorarlos, a aislarte. No tengas afecto por nadie. Ellos perseguían esto. Si lo lograban, ya estaban más cerca de la autosuficiencia. Mire, ellos querían siempre esa autosuficiencia y esa era su meta suprema. Pablo les había dicho a ellos, nuestra meta es ver a Cristo cara a cara. Ese es nuestro enfoque, ahí está nuestra autosuficiencia, esa es nuestra predicación. Porque Pablo
tuvo encontronazos con ellos. Lo primero, elimina los deseos. Lo segundo, elimina las emociones. Lo tercero, ejercita tu mente. Ay, pastor, se parece a cosas que usted nos ha dicho. Claro. Hay cosas que son como parecidas, sí, pero no. Por eso les estoy diciendo que ellos tenían una filosofía medio interesante que podía confundir a la gente, como mucha gente anda confundida hoy. Ejercita la mente para que vivas todo como en la voluntad de Dios, así lo decían. O sea, que vivas todo en la voluntad de Dios. Ellos decían que Dios dirigía todas las cosas en este mundo. Mentira no es. Claro, ellos lo decían, pero en otro contexto. Parecía que sí, que, oye, a ratico le metían al cristianismo. Esto le fortalecía a ellos la mente. Y el espíritu, a ellos no le importaba el espíritu, porque al ser humano lo regía, según ellos, lo mental, lo humano. Con tal y tú controlaras, tú pudieras controlarte a ti mismo, tu mente, tu humanismo, ya, lo demás no importaba. O sea, ellos enseñaban a aprender a confiar en sí mismo. ¿Ya está viendo que hay cosas parecidas a muchas personas hoy en día? Sin embargo, alguien pudiera decir, parecía que los estoicos tenían principios cristianos. No. Habían muchas diferencias entre la doctrina de Jesús y la doctrina de estos hombres. Voy a resaltar algunas. Los estoicos, autosuficientes. Pablo, dependiente de Cristo. Toda autosuficiencia en el cristiano es una contradicción. No existe. El cristiano es dependiente de nuestro Señor. Si no, no es cristiano. Ellos aprendan a confiar en sí mismo. Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás viendo el contexto del versículo? O sea, en mi dependencia de Jesucristo, mi Señor, todo lo puedo en Él. Del otro lado, tú puedes, sí, ¿cómo es? Sí se puede. Y la persona ahí, sí se puede, como un bobolongo. El cristiano no puede caer en ese tipo de cosas. ¿Te estás dando cuenta que aquella filosofía se han metido y mucha gente cree hoy en día que sin Cristo puede? No. Y entonces se sabe el versículo. Diga un versículo de memoria. Pero ¿sabes qué significa? ¿En qué momento Pablo escribe eso? Le está dando una palabra a la iglesia de los filipenses, que eran todos bombardeados por las filosofías humanistas. Ellos decían que todo su trabajo era un logro, o ellos buscaban el logro humano mental. Pablo decía, lo que nosotros tenemos es un don de Dios. Viene de su espíritu a mi espíritu, a todo mi ser. Es un regalo de Dios por yo estar en su palabra. Vean la diferencia.
Ellos decían, el éxito de todo es el método. El método, metodologías para los cristianos. No, señor. Eso eran los filósofos aquellos que hoy en día bombardean al pueblo de Dios, y sin la palabra las personas ¿en qué caen? En métodos. No, señor. Pablo dice, la clave de todo es Cristo y su palabra. Su origen es divino, es celestial, no de los hombres. ¿Estás viendo las diferencias? El Evangelio de Jesucristo es sencillo y es poderoso. Ahí está mi confianza, ahí está mi esperanza. Pero yo tengo que aprender para enseñar a otros. Se ignora mucho de estos temas. Debemos entender, aprender, enseñar, permanecer. A eso es llamado el pueblo de Dios. Las experiencias nos enseñan lo siguiente, atención con esto. Dios comienza a debilitar tu fortaleza para fortalecer tus debilidades. Porque muchas fortalezas son las que te han trancado en la vida. Muchas fortalezas son las que nos detienen a nosotros en la vida. Por eso nuestro Señor va a debilitar aquello que es una fortaleza en ti para fortalecer aquella debilidad. Pero en Dios, es en el Señor. Aquello en lo que las personas confían, le da seguridad, aquello que tú dominas. A todos nos pasa, nos sentimos bien con aquello que dominamos. Esa es mi área, eso me da seguridad. Pero Dios te dice, soy yo quien te protege, soy yo quien te fortalece. La sabiduría divina, eso es lo que está para ti. Es mi palabra, es lo que te dice el Señor. Es así, gloria a Jesús. Nosotros debemos rendirnos a nuestro Señor y a su sabiduría. Él te va a llevar, Él está contigo, nuestro Señor. Aflicciones, aflicciones todos vamos a tener. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. Aflicciones tendremos. Ahora, tú tienes que querer que Cristo intervenga en tu vida para que puedas confiar y esperar en Dios. Pareciera que a veces las cosas no salen bien, pero en cualquier situación, en aquello que incluso parece que no salió bien, Señor, yo sigo confiando y esperando en ti. Así es. Ahora, las personas se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Yo me congrego, yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo leo la Biblia, leo hasta los libros católicos. ¿Por qué a mí? Yo voy a barrer, voy a limpiar. Le hice una empanadita al pastor, por esto que está gordito. ¿Por qué a mí? Si yo soy tan obediente. ¿Qué tiene que ver el grado de obediencia con el grado de sufrimiento? El único que obedeció en la tierra fue a la cruz. Y Dios dice, y mis siervos, y mis profetas, y los apóstoles. ¿Sabe por qué?
los apóstoles de Jesús, el único que no murió reventado fue Juan. Y lo cocinaron un tiempo en una olla. Ahora, ¿por qué esta gente padeció? ¿Por qué sufrieron? El propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, sufriendo o sufriendo. La Biblia no dice que no vamos a padecer. Ahora, más importante que padecer, que sufrir, es aprender a confiar y a esperar en Dios. El apóstol Pablo relata en 2 de Corintios, capítulo 1. Oye, ahí hay unos versículos tremendos, difíciles. El versículo 8 y 9 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencias de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. Siento la presencia de Dios aquí, y va a haber rompimiento en muchas personas. El Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, a esperar en Él. Pablo, el apóstol de Jesús, que fue al cielo y pudo observarlo todo, hombre de Dios, el que más escribe en la Biblia, está escribiendo esto. Había perdido la esperanza de vida, abrumado sobremanera, más allá de sus fuerzas. Entiende, solo dependes de mí, le está diciendo el Señor. Él pasó por ahí, Pablo pasó por ahí, humanamente sin esperanzas de vida. ¿Por qué? Porque no es en tus fuerzas. Aprende a confiar. Cuando uno lee esos versículos, mi Dios, toda la semana he trabajado esta palabra en Caracas y no podía terminar de agarrar lo que el Señor quiere hablarnos ahí, porque las huestes espirituales de maldad bombardeaban mi mente. Es un ataque de las tinieblas, porque cuando esto se te revela completamente, tú le vas a dar una patada a las tinieblas para que no te freguen más. Tribulaciones vendrán, pero es ahí donde yo me rindo a mi Señor más y más y más. Nos gusta a nosotros ser autosuficientes. Claro que nos ha gustado en la vida. Nos ha gustado depender del mundo. Nos da seguridad. Una cuenta en el banco, un dinero, una póliza de seguros premium. Eso nos daba seguridad. Pero cuando Dios comienza a quitarte, muchas veces por trabajo no atendemos lo del Señor, muchas veces por estudio no atendemos lo del Señor, o por flojera, o por entretenimiento, o por familiaridad, y nos enfriamos. Cuando Dios comienza a quitarte, ¿quieres un ejemplo de eso? ¿Qué importó el trabajo cuando vino la pandemia? ¿Qué importaron tantas cosas? ¿Te has dado cuenta que hay un momento que si no es Dios el que te agarra, estás frito, estás muerto?
que si Dios no mete su mano por ti, ¿qué harías? En nuestra naturaleza caída, sí, en nuestra humanidad, confiamos más en este mundo que en la eternidad. ¿Qué es lo que significa la eternidad con Dios? La clave en mi vida tiene que ser cumplir el propósito de Dios. Así la aflicción me consuma la vida. Que la aflicción te consuma, gloria a Dios, si estoy en lo eterno con mi Señor. Pastor, se me están gastando, no sé, los ojos, los oídos, que se te gasten cumpliendo el propósito de Dios. Hay mucho materialismo, mucho humanismo. Ya basta con eso. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 dice, yo quiero irme, pero si el permanecer en mi carne es provechoso para ustedes, es bueno. Bendita aflicción, bendita formación. O sea, un hombre como el apóstol Pablo, que el Señor permite en él todas estas cosas para enseñarnos a nosotros. Quería ir a lo eterno con Dios, estaba cansado, sin duda que estaba cansado, agotado. Humanamente uno se cansa, pero para cumplir el propósito de Dios, estoy aquí en la tierra. El sufrimiento te pone vulnerable. Óyeme bien esto. Y ahí necesitas el amor, el de Dios. Y ahí dejas la autosuficiencia. Cuando viene sufrimiento y te pone vulnerable, dejas la autosuficiencia. Claro que sí. La aflicción te hace tierno. A nosotros los hombres necesitamos la aflicción. Y cuando eso de tierno está en nosotros, ¿sabe que muestras? La imagen de Cristo. Esa es la imagen de Cristo, un hombre tierno. Somos de corazón duro y de piel delgada. La aflicción va a ser usada por Dios para ablandar el corazón y para endurecer la piel. Entiéndalo. Necesitamos la vida en comunidad cristiana. Necesitamos ser compasivos. Necesitamos orar los unos por los otros. Aprender y enseñar estos temas. Mucha gente se está perdiendo, pero ¿sabe qué es lo más terrible? La gente que está sentada en la silla de una congregación que se está perdiendo por ignorar estos temas. Y le preguntas entonces, dime un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿en qué contexto fue escrito? Hay que conocer. ¿Sabes por qué? Porque ahí está tu victoria. La victoria de los tuyos. En ese momento difícil, Dios ha estado ahí. Permanece. Porque Dios ha permanecido ahí contigo. ¿Sabe qué es lo que ha pasado? Que muchos no han permanecido ahí. Pablo, en 2 de Corintios, el mismo capítulo 1, había escrito en el 3 y el 4, en el versículo 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación,
el cual nos consuela, para que nosotros podamos consolar a todo aquel que está en tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Pablo está enseñando ahí que el cristiano es consolado para consolar. Aprende en la aflicción, enseña al necesitado. Esa es la vida del cristiano. Pastor, pero ¿cuándo va a terminar esto? Mientras estés en la tierra, va a ser así. El problema es que yo consumo en el día a día más de cualquier cosa que de la palabra de Dios. Ahí está el problema. Y entonces la piedra de tropiezo viene y se instala. ¿Sabe cuál es la piedra de tropiezo en tu vida? El orgullo. El orgullo lleva a la rebeldía, lleva a la murmuración, lleva a la altivez, lleva al rechazo. En muchas personas dentro del pueblo de Dios se instaló esa piedra de tropiezo, ese orgullo. Dame agua. Agua para lo que viene. El orgullo no te deja avanzar. Es una raíz. La raíz es pequeña, pero crece. Crece. Cuando alguien dice, el pastor no me mira, cuidado. Incluso cuando un pastor pudiera decir, ese hermano no me saluda, también pequeñito se instala y empieza a echar varilla, a echarle broma al cristiano. Pero ahí es donde Dios permite un proceso para que te debilite. Y ahí también es donde Dios te va a fortalecer. Entendámoslo. La iglesia debe tener claro que si no vence el orgullo, no va a confiar, no va a esperar en Dios. Dios se lo hizo saber a Israel, su pueblo, y a nosotros, la iglesia, su pueblo hoy. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Y por qué entonces dejamos la palabra a un lado? ¿Por qué dejamos a Dios y a su palabra a un lado? No me responda, pero en los últimos 3 días, ¿cuánta Biblia has leído? No me respondas. Si de eso es que vas a vivir, ahí vas a aprender a confiar y a esperar en Dios. ¿Aprobado o reprobado? ¿Cómo estás? El Señor, nuestro Dios, nos empodera. Por encima de la escasez o la abundancia. En cualquier situación,
No crea una persona que porque está en escasez, Dios no está con él. Manténgase firme. Pastor, me queda un sol, gástalo para que te quedes sin nada. Pero eso sí, no gastes tu fe. No gastes tu fe. Ahí voy a revisar los WhatsApp. No gastes tu fe. Te van a cobrar 10 que no tienes. Y entonces el Señor que te empoderó fue quien te llamó, es quien te capacita. Y la Biblia dice que Él fortalece tu vida en las debilidades. Así lo dice. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. O está loco o está confiado en Dios. Pablo está diciendo que él se goza por amor a Cristo en angustias, persecuciones, necesidades, afrentas, debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Termina el versículo. ¿Qué está diciendo la palabra? Que nuestro Señor te va a fortalecer en debilidades. Voy a depender de Jesucristo. Ya basta. Ya no voy a rechazar más lo de mi Dios. Voy a depender de Jesucristo, mi Señor, yo su siervo. Lucas 4, 18, 19, que dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios por esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque ese es mi ministerio. Esa es su enseñanza. Somos su iglesia. Usted escoge, ¿qué quiere? ¿Las filosofías humanistas o Jesucristo el Señor? Obligado no sirve. Yo escogí por mi Señor. Y tengo que poner distancia con el humanismo. ¿Sabes por qué? Porque muchas de esas enseñanzas humanistas están metidas dentro de la iglesia. Y las personas se les ha enseñado a depender de sí mismas o a depender de unas cuantas obras y no en la intimidad con Dios. Pablo podía enfrentar lo que sea, cualquier cosa. Cristo estaba con él. El Espíritu Santo le dio el poder y le reveló. Cuando Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Donde tú estés vas a ser testigo. Pablo, esa palabra fue para él, para toda la iglesia. Pablo en Hechos 1 no había llegado a los caminos del Señor. Esa palabra fue para los primeros apóstoles. Pablo conoce del Señor es después del capítulo 10. Lo nombra la Biblia cuando muere Esteban. Luego persigue a los cristianos. Pero es luego, en los otros 2 capítulos más adelante, cuando él cae de un caballo en el camino y tiene un encuentro con Jesucristo. Y de ahí en adelante, el Espíritu Santo en él le revela el poder para resistir, para enfrentar las tinieblas. Esa es la enseñanza a nuestras vidas. Jesús
y su obra en la cruz. Lo que Jesús hizo en la cruz, ahí está el poder. Muchos celebran la muerte, muchos recuerdan la muerte como una fecha religiosa, pero no es la muerte, es la resurrección. El poder de la resurrección, esa es la obra de Jesús en la cruz. Jesús nos vio a nosotros, vio a la iglesia como su gran victoria. Cuando tú confías y esperas en el Señor, eres la gran victoria de Jesús. El enemigo ha querido aniquilarte, pero mientras tú te mantengas aferrado a nuestro Señor, no va a poder. No va a poder.